estado solos. Nunca hemos estado solos. Nunca hemos estado solos. Nunca hemos estado solos. No mira, no ve. No ve, escucha. Nos escucha, nos observa. Nos observa. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bienvenidos a La Mano Lampiña. Escuchamos ahora el tema El ataque de Satanás a la primera pareja. La Biblia pone a la mujer de manera directa como el vaso más frágil. No dice que el hombre no sea frágil, sino dice vosotros varones tratadlas benignamente conforme a ciencia como a vaso más frágil. El indicativo más significa usted también es frágil, pero ella lo es más, ¿no? Para mí no queda duda, Rodrigo, de una diferencia entre ambos, porque cuando la figura se extiende hasta Cristo y la Iglesia, no me atrevería yo a decir que la Iglesia es igual a Cristo. Por supuesto que Cristo nos supera por mucho, o supera por mucho a la Iglesia, y sin embargo se entregó por ella para elevarla. Entonces, a ver, háblanos más de este asunto de que la debilidad era sobre todo para Adán. Bueno, algo así dije yo, Rodrigo. La parte débil de Adán era ella. A ver, te escuchamos, cambio. Si abordamos un universo sin pecado y una creación sin pecado, creo que el concepto físico, el antropomorfismo, no es debilidad para que sea golpeada más fácil, ¿no? Que no hay concepto. Creo que el centro de ataque es Adán, sin duda el centro de ataque es Adán, porque si sabe que va a hacer caer y está perdiendo el tiempo, en fin, no tiene objeto, ¿no? Entonces no está manifestada en el concepto de sin pecado, el concepto de debilidad antes de la caída, el concepto de debilidad en lo físico, en lo estructural, ¿no? Más delgada, tiene menos fuerza, va a desarrollar menos musculatura, etcétera. Pero sin embargo tiene otras capacidades que son más fuertes que el hombre, la capacidad de soportar dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es fuerte y qué es débil? ¿En base a qué? ¿De acuerdo a qué, no? Entonces estamos hablando de un universo sin pecado, y este universo sin pecado es debilidad para Adán. O sea, si vemos la segunda declaración que hace, que acaba de vertir, que es el segundo concepto, Eva fue engañada, Adán no. ¿Quién tiene más culpa? ¿El engañado o el que no fue engañado? Y eso nos vuelve a replantear el concepto de quién fue más débil, ¿no? Cambio. Sí, ahí yo concuerdo plenamente contigo, Rodrigo, porque si alguien engaña a mi mujer, la engaña, es por culpa mía. La debilidad de la raza humana estuvo en la desunión de ambos, pero el responsable definitivo es Adán. El que pierde definitivamente es Adán. ¿Y por qué lo digo? Porque la Escritura lo dice. La Escritura dice que Adán no fue engañado, sino la mujer. Pero curiosamente, Rodrigo, el pecado entró en el mundo por un hombre. Al final de cuentas, el que perdió, o al que se le responsabiliza la entrada del pecado, es Adán. Cambio. Me voy a atrever a hacer una pregunta hipotética.
Adán, o sea, Satanás, ubica como blanco de ataque algo que Adán no va a poder resistirse o no va a desobedecer o va a confiar o hay algo en esta actitud de y le dio y comió. No hubo charla, no hubo planteamiento, no hubo resistencia, no hubo recordamiento de los mandatos, porque vemos que la mujer hace todo eso. O sea, así te ha dicho y sabía el texto. Sabía, no el texto, que no había texto, disculpen, había un mandato, una ordenanza. De hecho, se había hecho en su mente la mujer, a diferencia de Adán, que no podía ni siquiera tocarla, ¿no? Había tomado un recelo, tal vez añadido, correcto, pero tenía un mayor recelo. Cuarto, tiene que tomarse todo el trabajo, Satanás, de hacerle, engañarla, porque le miente, ¿no? Ellos no conocen la mentira, porque la mentira es producto del pecado, ellos no tienen contacto con el pecado. En cambio, a Adán directamente sabía el mandamiento, no puso oposición, no recordó el mandato de Dios, ni siquiera se le pasó por la mente a Dios, que vemos que estas características sí están en Eva y no pasaron por el hombre. Y finalmente, sin engaño, sin derecho de reclamo, él comió, cambió. Sí, ahí está, profesor, así tal cual lo has dicho, así está planteado muy sutilmente en la Biblia, pero sí aparece ese cuadro. Ella es la engañada, pero él es el responsable. El pecado entra en el mundo por él. No hay una segunda Eva, sino un segundo Adán, ¿no? Para la redención. Ibas a hacer una pregunta hipotética y tenemos que entrar ahí al campo de la hipótesis, ¿no? Con el debido respeto para todos los de la sala y aclarándolo, porque pienso que me ibas a preguntar ¿por qué Adán toma esa decisión? La Biblia no lo dice, solamente podemos hacer hipótesis. ¿Iba por ahí, Rodrigo? Cambio. Correcto. ¿Por qué toma la decisión de tomar el fruto? No reprocharle nada a su mujer, no recordar el mandato de Dios. Voy a usar una palabra que no sé si será una cualidad del pecado o una consecuencia del pecado. Estaba embobado Adán con Eva. Era extremadamente hermosa y todo lo que le había dado lo tenía cautivado. Era la cautividad de Adán, Eva, de alguna manera. No está colocado así, pero este sería el concepto de debilidad del hombre. Cambio. Saludos, bendiciones, estamos aquí conectándonos también, con bastantes problemas de conexión en Chile. Muy lindo tema que llevan y qué buena la hipótesis que estaban planteando. También podríamos hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué Satanás tienta a Eva y no a Adán? ¿Por qué engaña, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué engaña a Eva y no a Adán? Cambio. Pastor, voy a animarme un paso más allá, en la misma línea hipotética, para ampliar la pregunta, ¿no? Es porque, o sea, está mucha gente, incluso parte de la doctrina, voy a abordar otro punto doctrinal, otro cliché, de que el sexo es pecado y no habían relaciones sexuales, y yo sí establezco donde ellos disfrutaban una plenitud sexual entre Adán y Eva y sin ningún problema, había una comunión sexual entre ellos, era parte de lo que todos lo disfrutaban. Producto de todo esto que se estaba generando, se había generado una cautivación en el corazón de Adán hacia Eva, y es por eso que ubica como flanco de ataque a Eva. Cambio. Ah, qué preguntas, Rodrigo. Mira nada más. Y la pregunta de Javier también. Bienvenido, Javier, a la charla. Bueno, yo también creo que el sexo no es malo, es una grande bendición, es un poder tremendo que Dios ha depositado, que ni siquiera los ángeles les es dado, así ordenado por Dios, porque es donde se fragua el nuevo ser, y de ahí salen los hijos tan amados por nosotros y tan amados por Dios también.
Ahora bien, decir que había relaciones sexuales en el huerto, no sé si vaya a herir conceptos ahí preconcebidos, o yo no lo vería como pecado, porque para mí el sexual en su orden no es pecado. Incluso la Biblia lo llama que es algo honroso. Honroso es a todos el matrimonio y el lecho o la cama sin mancha. O sea, la relación sexual que no sea pecaminosa. Entonces, Rodrigo, casi que me retraigo de decir eso para conservar mi ortodoxia. Cambio. Ok, pero sea lo que sea, ese es el blanco. O sea, ¿por qué estamos abordando tan profundamente esta relación entre Adán y Eva? Esta comunión que tenía, porque lo que estamos tratando de entender es el primer enfrentamiento que tuvo la humanidad en una de sus mejores etapas, porque estamos hablando de una humanidad con conocimiento, con sabiduría, con plena comunión con Dios y sin pecado. Entonces creo que no había mejor momento donde la humanidad podría haber dado una buena pelea en contra del adversario de las almas. Pastor Gamalil, adelante, cambio. Sí, profesor, esto es tremendo. Aquí se derrumba la idea esa de los ateos. ¿Por qué un Dios todopoderoso y que todo lo sabe deja a un ser tan malo y ponzoñoso, tan astuto, que se le acerque a sus pequeñitos y los engañe? Es que no es el caso. Ahí tenemos a un Adán superdotado poniéndole nombres a los animales, que le fluye la palabra a él, y que la Biblia aclara que a él no lo engañaron. Esto es terrible, Rodrigo, porque Adán se entrega. Yo concuerdo plenamente contigo que Eva era su debilidad, eso es indudable. Bueno, te pregunto, ¿acaso tu esposa no es tu debilidad, Rodrigo? Cambio. Decir no sería convertirme en un gran mentiroso, pero sí, ella me puede mucho. Cambio. Sí, lo mismo digo yo, tiene un poder tremendo sobre mí, mi esposa, y yo creo que la esposa de José Servín sobre de él también. A ver, José, un comentario. Cambio. Aprovecho antes que entre José, la mía también. Y otra cosa, pastor y Rodrigo, bueno, Adán fue muy sabio, ¿no? Porque si no, ¿qué haríamos nosotros puros hombres aquí? ¿Qué haríamos? No, fue muy sabio Adán. Probablemente José Servín esté ocupado. Rodrigo, volviendo a la hipótesis, yo he escuchado comentarios, ¿no? Y claro, han aclarado los maestros que son comentarios hipotéticos, de que estaba tan enamorado Adán de Eva que decidió mejor entregarse para no perderla. En su gran capacidad probablemente él pensó, con la velocidad de la luz, Dios no puede hacer otra, Dios no puede dar otra, pero yo quiero a esta. Cambio. Sí, un comentario difícil, ¿no? Un comentario que cae dentro de las posibilidades. No sé si la quiso redimir o ni siquiera pensó, ¿no? Tal vez hasta ahí llegó la sabiduría, que no pensó, porque no se ve, o sea, no se ve un acto reflexivo. Comió y comió. Es tácita la Biblia. No se ve un diálogo. No podemos decir de que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Él sabía claramente lo que hizo. ¿Por qué no se frenó, no? ¿Qué había en Eva? O mejor dicho, y esta es una pregunta que probablemente nos haga pensar un poco, es que el pecado había afectado a Eva ya, o el pecado, cuando Eva
¿no es cierto?, lo comete porque ella infringe un mandamiento que sabe, no le hace nada a Eva, o simple Eva no pecó, fue engañada pero no pecó. Acá voy a tomar una brecha nueva. ¿Por qué los tres planteamientos? Si digo que el pecado afectó a Eva, me nace una pregunta que no está respondida. ¿Por qué no se vio desnuda ella solita? Y no se ve desnuda hasta que peca Adán. Segundo, ¿es posible de que haya sido engañada pero no haya cometido pecado? Y para ser engañada y no cometer pecado no tendría que habérsele dado el mandato a ella, sino que se lo tendría que haber transmitido a Adán. Lo que nos lleva al capítulo 1, donde ya se nos vuelve más difícil, donde sí nos dice la Biblia de que Adán y hombre los creó y los puso en el huerto y le dijo y les da la ordenanza. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo: hagamos al hombre de y semejante, y de otro animal, Dios los creó al hombre de la tierra. Versículo 27, Dios los creó, fructificad, señoread los cielos, la bestia, y aquí todo le doy. El 29, todo lo que hay para comer en la tierra, semillas serán para comer. El 30, de los cielos de la tierra, comer, dijo así. No veo mandato, o no sé si me salté, pastor, pero no veo mandato en el capítulo 1, sino que veo el mandato que se introduce en el capítulo 2, en un orden puntual, primero al hombre, y no se ve que este mandato Dios se lo dé a la mujer. Si es que no leí muy rápido, cambio. No, Rodrigo, no has leído mal, así está escrito. El mandato se lo dan a él solo y después hacen a Eva, estrictamente hablando, ¿no? Textualmente hablando ahí, como está planteado. Y dijiste algo muy interesante: el engañado peca. Pues ¿cómo va a pecar si está engañado? Es decir, alguien llega y te engaña y tú vas pues bien engañado, creyendo que vas bien, y luego te dice: oye, es que me engañó, pues no era deliberada el error que yo quería cometer, fui seducido. La palabra la escritura usa el término engañado y seducida. Ya hablar de una seducción, estamos hablando de un trabajo que, por cierto, las mujeres son seducidas por lo que oyen y los hombres son seducidos mayormente por lo que ven. Entonces la serpiente empieza a dialogar con la mujer. No solo es engañada, también se dice que fue seducida. Entonces no se le toma como transgresora, Rodrigo, sino más bien dice fue envuelta en transgresión. Esa es la frase que usa el apóstol Pablo en los Gálatas, al menos en la versión Reina Valera. La mujer dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, ahí aparece el engaño, vuestros sentidos sean quitados, ¿no?, ahora de la iglesia. Pero lo dice: la mujer fue seducida y envuelta en transgresión, la hacen partícipe. Pero repito, el que aparece como culpable por el cual entró el pecado es el varón. Cambio. Ok, mis hermanos, sé que hasta ahí llegó. Voy a hacer un corte y ahorita pongo la otra. ¿Cómo están, queridos amigos de la congregación? Un cordial saludo. Estoy escuchando atentamente la conversación sobre la cuestión del pecado. En las iglesias evangélicas le llaman pecado original también. Sí, mi hermano. Voy a poner la segunda parte, son 7. 7 fue apenas la primera. Así es que sí. Sí, mi hermano, tocayo. Lo que pasa es que al que se le dio que guardarse el huerto fue a Adán. Ok, pues aquí vamos entonces. Excelente.
Entonces, el mandato se lo da Dios a Adán. No vemos que en el relato Dios se lo haya dado a Eva, pero Eva lo conoce y le añade, porque hay una diferencia. O sea, Dios es inmutable, Dios no se lo da a Eva, se lo transmitió a Adán. Ahora, Adán, este es el incógnito, este es el punto que no se sabe, si Adán se lo dijo tal cual y Eva le agregó, o Adán le agregó y Eva lo repitió como se lo dijo a su marido, ¿no? Esa es una pregunta que nunca vamos a resolver, y son seguramente algunas cosas que nos vamos a enterar cuando venga lo perfecto y vamos a darnos cuenta de qué ocurrió en este texto. Pero independientemente, la ley, de acuerdo a lo que enseña Pablo, dice que transgresión de la ley o del mandato, eso se transforma en pecado. Pero claro, ¿cómo se le puede culpar a alguien que no se le dio esa ordenanza? Y nuevamente recae en la autoridad y cae la responsabilidad sobre Adán. Y usa Satanás a Eva para engañarla y para llegar al hombre y hacerlo caer. Entonces, como punto número 1, ya enfocándonos en el área teológica, Pastor Gamaliel, Satanás es un experto y sigiloso estratega que anda fijando nuestras debilidades y cómo nosotros tenemos que no tan solo reconocer nuestras fortalezas, sino reconocer nuestras debilidades para entender que ese es franco, directo de ataque de Satanás. Cambio. Sí, pastor, ahí ya estás entrando en la parte práctica, Rodrigo. Mira, eso que dijiste, no se sabe si Adán se lo transmitió. Yo añadiría, no sabemos tampoco si se lo transmitió fielmente, porque hay algunos detallitos ahí en el Génesis que los teólogos no han pasado por alto. El primero, cuando le contesta la mujer a Satanás, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Pero ese de no le tocaréis no está en el mandato. Pareciera una añadidura, ya sea de Eva o ya sea de Adán, que lo transmitió mal. Hay un gran misterio ahí, profesor, porque ese no comeréis de él sí, pero ni le tocaréis, no lo encuentras en el mandato original que se le dio al hombre, ¿no? Punto número 2, y eso sí ha quedado muy claro y muy comentado por muchos predicadores y maestros, a Eva no se le abren los ojos, sino hasta que Adán come, como que lleva la responsabilidad del hombre. Y ahora sí pasamos a esta parte, Rodrigo, que estabas comentando, el ataque ahora de nosotros. Yo lo que diría, Rodrigo, y me inspiraste para decir esto, si Dios pone un hombre y una mujer frente a Satanás en el ring, yo diría que lo primero que tengo que hacer es unirme con mi propia esposa para enfrentar a este perverso padre de la mentira. Tanto ella se debe unir conmigo, yo con ella, serán dos en una carne. Y este es un proceso grande y doloroso, ¿no? Creo que en todos los aspectos yo no puedo enfrentar solo a Satanás. Necesito de mi esposa y viceversa, ¿no? Por ejemplo, y hablando solamente de un área, dice que tengamos cuidado con el asunto de las relaciones sexuales, que no nos separemos por mucho tiempo, se le dice a los cónyuges, porque no os tiente Satanás. Ese es un gran campo de tentación, Rodrigo. Entonces, como punto número 1, yo diría, volteemos el ish con la isha con el ish, para ponerse de acuerdo, para protegerse. Cambio. Perdón que introduzca un comentario aquí, porque me parece que esta premisa en donde Eva no recibe el mandamiento de Dios se sale un poco del fundamento bíblico, toda vez que cuando Satanás le hace la pregunta, o sea, le hace
esta cuestión de que Dios dijo que no comieran de todo árbol que está en medio del huerto. Entonces ella le responde a Satanás, ¿no es cierto? Le responde que Dios dijo, ¿sí? Está a la altura del versículo, es el versículo 2 del capítulo 2, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. O sea, no está diciendo, dice Adán que dijo Dios. No, ella está diciendo lo que, o sea, aquí deja claro que ella lo escuchó de Dios. Dijo Dios, no comeréis de él. Entonces ahí se asume, desde mi pobre perspectiva, que ella lo escuchó de Dios. Ella recibió el mandamiento, pues. No sé si al lugar ahí el comentario. Cambia. Bueno, Sandman, qué bueno que comentas, aunque, bueno, yo difiero de lo que planteaste, porque número uno, y ya lo habíamos dicho, Rodrigo lo dijo, en el capítulo 2, cuando Dios le da el mandamiento, Eva todavía no es hecha, sino que le dan el mandamiento, lo puedes revisar ahí, si quieres leerlo textualmente para nosotros. Después le pone nombres a todos los árboles, pero es entonces que no haya ayuda idónea para él, y entonces Jehová lo hace dormir, y luego le da a su compañera. Ateniéndonos a ese relato, ¿no? Porque sería también muy pobre decir que por la frase dijo Dios de Eva, yo ahora digo dijo Jesucristo, dijo Moisés, pero no quiere decir que yo lo haya escuchado. También apela al lenguaje natural que empleamos, ¿no? Creo que el peso de la Biblia es clara cuando te da el relato de la recepción del mandamiento. ¿Qué opinas, Rodrigo? Cambio. Sí, no podría haberlo oído Eva de Dios, porque ahí solamente la culpa recaería en Eva de que lo oyó mal, y Dios, siendo omnisciente, no dejaría que su criatura hubiese escuchado algo mal o hubiese entendido mal. Segundo, no hay relato donde ocurre la escena, no está en la escena ahí tácita, y no es el mismo mandato, o sea, no es lo mismo que está diciendo Eva a lo mismo que le dijo Dios a Adán. Hay una diferencia, que esa es la incógnita, ¿no es cierto?, el interrogante de por qué encontramos esta diferencias acá en este versículo. Así que, claro, la frase "y dijo Dios" no implica y no deja claro de que sí lo oyó directamente de los labios de Dios. Sabía que Dios lo había dicho, pero no lo oyó directamente de Dios. Lo que nos lleva otra vez al concepto de que al que se le dio el mandato es solamente Adán, y Adán se lo tendría que haber transmitido y sabía lo que le dijo Dios, ¿no es cierto? Ahí va el concepto. Entonces, este concepto del ataque, pastor, está atacando a la mujer, está atacando a la humanidad, está atacando el matrimonio. ¿Qué es lo primero que Satanás ataca ahí? ¿Y qué es lo que es exactamente, podemos decir, de estos conceptos? ¿Cuál es el más claro que está atacando ahí en Génesis? Cambia. Bueno, yo pienso que la intención fundamental de Satanás es atacar a Dios, llamarle mentiroso, no mentiroso, sino poner a Dios como un personaje que les está ocultando conocimiento porque tiene miedo que se desarrollen. La verdad es que Satanás está inyectando rebelión. Pero el ataque es denigrar la figura del Creador, diciendo que no les está diciendo toda la verdad y que aparte les tiene cierta envidia, o no envidia, sino cierto
los quiere dejar ser como dioses. Pues sabe Dios, dice, Dios sabe que el día que ustedes coman esto. Entonces creo que el primer atacado es Dios, profesor. Vamos a decirlo así, está atacando la integridad del Creador. ¿Y cómo? Inyectando duda contra él y rebelión. Cambio. A mí me parece que al principio de esta plática se dejó propiamente establecido que cuando es creada la mujer, Adán, en esta presencia de la gloria de Dios, tiene tal conocimiento que hace una demostración de conocimiento toda vez que está en la gloria de Dios, en cuanto a que el hombre dejará a su mujer, y entendemos que no es porque sea de sí mismo sabio Adán, sino que está en la presencia y todo lo que le viene a su conocimiento es porque está en la gloria de Dios, toda vez que todavía no está en pecado. Y esa es la misma condición de Eva. Eva también está en la presencia de Dios, conociendo todo esto sin necesidad de que alguien se lo esté enseñando. Yo creí que eso es lo que quedó propiamente establecido al principio de la plática. Entonces no es que esto le vino por conocimiento de lo que le enseñó Adán a ella, sino que ella está también en la presencia de la gloria de Dios y tiene el conocimiento de lo que Dios dijo. Por lo tanto, si es que ella tiene el conocimiento de que no deben probar de aquello, pero no es porque Adán se lo ha transmitido, sino es porque está en la gloria de Dios, ¿no? Cambio. Bueno, Sedmen, es que está interpuesto en el relato el momento de la creación de uno y de otro. Por ejemplo, ahí tenemos a los ángeles anteriores al hombre, a los querubines que pusieron ahí, etcétera, ¿no? Dios se comunicó antes con los ángeles que con el hombre. Pues lo dice el libro de Job, creo que es el capítulo 39, le preguntan a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra, cuando las estrellas del alba alababan, cuando yo echaba los fundamentos de la tierra? Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Incluso el mismo ángel caído, la serpiente antigua, que actúa en nuestro relato, es anterior al hombre. Por eso puede engañar por su superior conocimiento, porque alguien que engaña a otro es porque va adelante que él. Sin embargo, fíjate que la Biblia reitera, Adán no fue engañado. Es decir que Adán en realidad, la caída de Adán no es por engaño. Eva es engañada, es seducida. Entonces, si Dios hace primero a Adán y le da instrucciones según el relato, y después hace a Eva, entonces por eso deducimos que el mandamiento lo recibe él, porque sí dice ahí en la escritura que primero le dan el mandamiento a él, después le ponen nombre a los animales y después lo anestesian con anestesia divina, que ni le dolió cuando le sacaron la costilla. Cambio. Qué cuadro tan curioso, porque ahora me está presentando a un Adán que está en la presencia de Dios, con todo el conocimiento que es por medio de la gloria de Dios, pero a una Eva que está en la gloria de Dios y que no le transmite tal conocimiento, o sea, como que a uno sí le hace efecto y a otro no. Eso no creo yo que sea posible, o eso no, debo establecerlo con fundamento bíblico. A mí me parece que los dos están en la presencia y en la gloria de Dios con todo el conocimiento, no porque ellos posean el conocimiento, sino porque el conocimiento fluye a través de ellos toda vez que están en la presencia de Dios. Por eso es que no logro encajar este cuadro que se me presenta, en donde el conocimiento de que el árbol, ¿sí?,
que no debía tocar ella, le viene transmitido por Adán, sino que ella lo conoce porque está en la presencia de Dios. No sé, yo creo que ese es lo que yo sí alcanzo a ver ahí, ¿no? Cambio. Bueno, es justamente por esa diferencia que hay algo que no es lo mismo que Adán. Porque si lees el capítulo 2, el mandato, Dios no puede dar un mandato diferente a uno y un mandato diferente a otro, o sea, un mandato de una forma a uno y otro mandato del otro. Entonces, Génesis capítulo 2, verso 16, de todo árbol del huerto podrás comer, 17, mas del árbol de la ciencia del bien, del mal, no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. No está el no tocar. Y al capítulo 3, ¿de dónde sacó el tocar? Eva. Entonces, lo entendió mal, ella le agregó, ¿y por qué le agregó? Ya que Adán tiene un perfecto conocimiento. Segundo concepto, no es centro de ataque, porque si es posible engañar a los dos, no habla directamente con Adán y va al grano, ¿no? Satanás. No, elige a Eva. Entonces ahí hay dos conceptos. Está claro que elige a Eva por algo, es la debilidad de Adán. Y segundo, en lo que Satanás está persiguiendo, es qué tipo de conocimiento está teniendo Eva del mandato y de Dios. Y no es exacto. No es exactamente exacto. Hubo algo y no puedo decir qué porque no tengo el relato. Hubo algo que falló ahí en la transmisión del mandato o en la recepción del mandato. Sin duda hay una diferencia. Entonces, pero lo que sí, el centro de ataque está siendo Eva. Y es correcto lo que dice el pastor Gamaliel. Lo primero que Dios empieza a atacar, ¿no es cierto?, es la figura de Dios. No porque, ojo, no es que está atacando a Dios porque se va a agarrar en un ring delante de Dios o va a agredir a Dios, sino que está agrediendo a Dios, pero en la mente de la mujer. Está agrediendo la posición de Dios en la mente de la mujer. Y este trabajo no se hizo con Adán, ha sido solamente con Eva. Lo que está deformando es el estatus de Dios, de decir que Dios es poderoso. Ahora Dios está siendo presentado como un ser egoísta. No quieren que coma de esto porque cuando ustedes coman serán como Dios. O sea, y si no quieren que ustedes sean como Dios, lo está presentando a Dios como un Dios total y completamente egoísta. Cambio. Largo una pregunta sencilla. ¿Ellos podrían ser una sola carne? Entonces, cuando se la traen a Adán, me imagino que a Adán se le torcieron los ojos. Probablemente chifló a la manera chilena. Y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada así, pero de aquí en adelante todos los hombres dejarán a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Oiga, está hablando del sexo dentro del huerto. Pero conservo mi ortodoxia, Rodrigo, todavía. Sí, la pregunta es filosa, la pregunta que hiciste, cambio. Es que el sexo, pastor, nunca fue malo. De hecho, Dios lo bendijo, ¿no? Aparte que si vemos que Dios trae a Eva, aquí vemos que el primer matrimonio, ¿no?, la primera pareja la une Dios. Entonces, no es malo el sexo, todo lo contrario. Hay una ordenanza de Dios de multiplicado y fructifiquen. En cambio. Metámonos en el punto de la guerra espiritual. Satanás enfrenta nuestras debilidades. Entendamos de que Adán y Eva son un solo ser, los dos son uno. Entonces, Satanás, punto número 1, pastor, conoce nuestras debilidades y va a abordar nuestras debilidades para usar nuestras debilidades en contra de la imagen de Dios. Punto número 2.
y aparte de usar nuestras debilidades de la imagen de Dios, va a tratar de saber y va a tratar de probar cuánto sabemos o no sabemos de Dios. Estamos en un camino, estamos en un franco de ataque, el primero utilizado con la humanidad, en cambio. Sí, es el ataque original, Rodrigo, y lo más tremendo de todo, yo creo que no ha variado, porque encontramos una y otra vez el mismo patrón. Mira, ahí lo que estás diciendo ataca nuestras debilidades, por supuesto. Se repite, ese concepto de debilidad se repite en la tentación de Jesús en el desierto. No lo tienta en el día 28, no lo tienta en el día 30, no lo tienta en el día 39, lo tienta en el día 41. Después, dice, tuvo hambre, los cuales pasados, dice el pasaje paralelo ahí de Lucas, tuvo hambre. Entonces cuando está en su debilidad, se allega el tentador.